diseño de experiencias de aprendizajes 2, ¿cierto, Jorge? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. En este momento ya estamos grabando el encuentro sincrónico. En este encuentro vamos a tener cierre del curso de herramientas TIC para gestión del aprendizaje y se le da apertura al curso con el profesor Jorge Quesada de Diseño de Experiencias de Aprendizaje 2. Primero voy a estar yo haciendo un resumen muy breve, muy corto, solamente un cierre de 15 a 20 minutos, donde lo que vimos en estas 4 semanas, qué va a suceder ahorita después en cuanto al cierre del curso, en cuanto a notas, y la mayor parte del tiempo la va a tener el profesor Jorge Quesada para explicar el curso que tiene apertura el día de hoy. Entonces voy a compartir mi escritorio, una presentación que tengo. Y por favor, cuando ya les aparezca en pantalla, me avisan, por favor. Listo, ya Ya, estamos profe. viendo. Ya. Listo, Por ya está favor, cerradito, ya. recuerden cerrar los micrófonos para no interrumpir al profe y pues preguntas si pueden hacerlas, lo habilitan. Vale, Jorge, gracias. Entonces, vamos a hacer el cierre. Es un resumen muy rápido de lo que vimos durante el curso, de pronto con unas cosas que me interesa que queden de este curso, que nunca se nos olviden. Este fue el curso de herramientas TIC para gestión del aprendizaje busca es cómo se pueden utilizar diferentes herramientas TIC para poder resolver una meta de aprendizaje, la cual se puede alcanzar pasando por las 3 fases de un ambiente personal de aprendizaje, como es leer, reflexionar y compartir. Pero por las diferentes etapas ya se pueden utilizar diferentes herramientas, no nos concentramos solamente en una, y aquí podemos utilizar mucho de lo que han visto a lo largo de la maestría hasta el momento. Fue un curso de 3 unidades, de 4 semanas, donde la unidad 1 y la unidad 2 duraron solamente una semana, y la unidad 3 duró 2 semanas. Buscábamos era que al final de este curso ustedes estuvieran en capacidad de diseñar, gestionar e implementar una práctica educativa que lograra que los estudiantes gestionaran un ambiente personal de aprendizaje. Vimos cómo el PLE es un conjunto de fuentes de información, herramientas y conexiones que cada persona puede utilizar para resolver un problema. Como les decía, un PLE no obliga a unas solas herramientas, sino que dependiendo de las necesidades y los conocimientos previos, cada persona puede utilizar todos esos saberes para alcanzar una meta de aprendizaje o resolver un problema pasando por 3 momentos. Vimos cómo las herramientas TIC facilitan esos ambientes personales de aprendizaje. Los ambientes personales de aprendizaje siempre han existido. Siempre cuando hemos tenido un problema hemos buscado, hemos leído, hemos indagado en fuentes de información. Después hemos analizado, reflexionado con esa información, hemos hecho algún producto. Y después normalmente lo que uno hace es compartir esa información, recibir retroalimentación, dar retroalimentación y eso mejora mucho nuestros aprendizajes. Entonces vimos, cada uno de ustedes hizo un diseño de una práctica educativa donde cada uno hizo una propuesta educativa diferente con herramientas TIC diferentes, que todo dependiera de qué, de lo que ustedes pretendían trabajar o la meta que necesitaban alcanzar. Vimos algo muy importante y es la diferencia entre una herramienta o plataforma y fuente de información. Vimos que una herramienta, una plataforma son esos sitios que yo puedo utilizar. Por ejemplo, YouTube es una herramienta, una plataforma. Google, el buscador es una herramienta. Pero la información, las fuentes de información no son Google, no son YouTube. La fuente de información es a las que yo puedo acceder por medio de esas herramientas. Entonces, si yo entro a Google, Google es un motor de búsqueda. Google no es una fuente de información. Cuando yo busco información, accedo a una fuente en específico, esa fuente con esa dirección, esa es la fuente de información. Entonces vimos la diferencia, era importante recordarla porque vimos de pronto en algunos confusión en este sentido. Vimos cómo una práctica educativa, cuando buscamos que los estudiantes gestionen su propio PLE, tiene unas características propias. Primero, que el estudiante trabaje de manera autónoma. Se le plantea una situación
solución, llegar a resolver el problema. Es interesante ver, y yo creo que dada el contexto, la situación actual del mundo con respecto a cómo la educación ha tenido que trasladarse rápidamente a los ambientes virtuales, cómo un PLE puede facilitar ese diseño. Vimos, es interesante ver cómo planteando un ambiente personal de aprendizaje con unas fases, con unas actividades muy particulares, con unos productos claramente clasificados, estipulados en cada etapa, con unas actividades claramente diseñadas, cómo fácilmente uno puede diseñar una experiencia de aprendizaje, una actividad con la estructura de un PLE. Entonces, yo creo que esto enriquece las actividades que hemos venido haciendo a lo largo de la maestría, donde el diseño de las actividades o planes de aula tienen un diseño un poquito más detallado, más riguroso, pero un PLE con esas tres etapas, leer, reflexionar, compartir, puede fácilmente hacer una propuesta para una práctica educativa, dejando claro en cada actividad qué debe hacer el estudiante y qué debe entregar, qué producto. Y ese producto es importante porque es lo que me permite a mí evidenciar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el PLE es otra estrategia de cómo plantear actividades de aprendizaje más directas, más concretas, utilizando las TIC, definiendo claramente los productos en cada fase. Vimos entonces cómo una cosa es el diseño de la práctica educativa, la propuesta educativa que cada uno de ustedes hace, y la otra es el PLE. El diseño es lo que ustedes hicieron en la semana 2. Cómo proponen una actividad, cómo la piensan con un objetivo de aprendizaje o un propósito claramente definido. Y el PLE es cuando esto se pone en juego, cuando cada estudiante de manera autónoma empieza a trabajar y a pasar por esas diferentes partes. Entonces, el diseño es una cosa y el PLE es cuando eso ya se gestiona, cuando el estudiante ya genera su propio ambiente personal de aprendizaje. En estas últimas 2 semanas, en la unidad 3, estuvieron trabajando en lo que es la implementación. En la semana 1, cada uno trabajó con un PLE personal para retomar y entender en qué consiste el PLE y vivirlo. En la unidad 2 y semana 2, cada uno diseñó. Y en la semana 3 y 4, han tenido el tiempo para hacer esa implementación, recoger las evidencias y reflexionar. Yo sé que algunos tuvieron dificultades en esa implementación, pero es fundamental la implementación, porque una cosa es lo que uno piensa al diseñar, pero cuando uno vive la experiencia de implementar, uno puede enriquecer esos diseños, porque al ponerlos en juego pueden salir variables que no habíamos tenido en cuenta, pueden salir situaciones importantes a considerar que nos pueden retroalimentar de manera muy importante para en un futuro volver a diseñar una actividad. Y en esta última semana, todos han reflexionado sobre esa implementación. Una reflexión que consiste en pensarnos lo que hemos hecho, lo importante, cómo nos fue, qué debe mejorar, qué debemos corregir, qué debemos ajustar. Y además lo importante también de compartir esas reflexiones con los compañeros. Una recomendación que les doy cuando tengamos que participar en foros, más que participar por participar, porque es un requerimiento de la actividad de la semana, seamos conscientes de que esa retroalimentación que le damos a nuestro compañero le puede ayudar a corregir esa tarea o le puede retroalimentar esa tarea. Les decía, en el primer foro habían retroalimentaciones muy por encima que cuando uno lo analizaba a fondo, uno decía, aquí tuve una oportunidad de hacer mejoras a ese trabajo. Y la idea, y si lo notaron en la consigna la última semana, era más específico y más claro cómo debía ser esa retroalimentación. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos la mirada de un par, de un compañero, ese compañero ve cosas que nosotros no vemos, o las ve diferente, o como no tiene un sesgo de una información previa, puede darnos ideas nuevas que de pronto no se nos ocurren. Por eso son los ejercicios en los foros. Son muy importantes ese aporte que un compañero nos puede dar para mejorar. Por eso es que un PLE en su tercera etapa se llama compartir. Como yo puedo darle a los demás algo que les puedo servir, pero ellos también como me pueden retroalimentar. Entonces, en términos generales, un excelente grupo. Los felicito por el trabajo realizado durante estas 4 semanas. El día de hoy ya termina el curso. Quiero felicitarlos, ya cada vez están más cerca de terminar la maestría.
De aquí al domingo, hoy es jueves, o sea, de aquí al domingo a más tardar como siempre, las tareas van a estar calificadas y retroalimentadas por la plataforma. Los que no hayan entregado la tarea 3 y la entregaron hoy o la entregan hoy, eh, también de aquí al domingo van a tener sus tareas retroalimentadas, incluyendo la última tarea del día de hoy. Entonces, no sé si tiene algunas preguntas, algunos comentarios, algo antes de darle la palabra al profesor Jorge. ¿Alguna duda sobre el curso, sobre lo que Iván viene Darío después? levantó la mano. Iván, te escuchamos. Más que pregunta es primero que todo un agradecimiento por las orientaciones que nos ha dado durante el transcurso de la asignatura y porque se pudo comprender mejor lo que es un PLE. O sea, en mi caso, el aporte que me deja es primero gestionar mi propio PLE, mi propio ambiente de aprendizaje, porque uno nota que a veces como docente tiende a anquilosarse, es decir, a uno le asignan un curso varios años, sexto, séptimo, octavo y durante varios años, y uno no explora más nada, no se documenta, no sigue ninguna, no sigue ninguna revista pedagógica ni nada. Yo me puedo dar cuenta al implementar el PLE con mis compañeros de trabajo, quién lee, quién ha investigado y quién está en el mundo de la pedagogía y quién hizo un aporte pues muy superficial. Yo creo que usted pudo verlo reflejado ahí en el trabajo. Porque no se trataba de eso el ejercicio, de detectar eso, pero sí percibe uno la necesidad de que uno gestione primero su propio ambiente, busque sus fuentes, se familiarice con los temas que uno está trabajando como en su área de desempeño y lo importante que es uno estar al día con esas informaciones. Ese es el aporte que yo quiero dejar y el PLE precisamente como usted lo orientó nos ayuda a eso precisamente a poder hacer eficiente ese proceso de autoaprendizaje por parte de uno como profesional. Vale, gracias, Iván. Sí, realmente los plays son muy interesantes porque cuando uno vive la experiencia de gestionar un propio play, uno puede entender mejor lo que uno diseña para que lo realicen sus estudiantes. Esa fue la primera intención al principio del curso. Pero ya después, cuando uno lo implementa, uno puede detectar eso que dice Iván. Uno ahí puede notar quién lee, quién consulta, quién analiza mejor, quién reflexiona mejor. Y eso también nos dice mucho de cómo los estudiantes pueden mejorar sus prácticas educativas o cómo podemos hacer propuestas que para ellos sean más interesantes. Por ejemplo, los productos que ustedes planteaban en las diferentes fases del PLE eran muy interesantes. Plantearon desde videos, desde gráficas, algunos plantearon cómics, algunos plantearon trabajos con WhatsApp, con redes sociales, y eso es muy significativo, como lo veíamos en el anterior encuentro, cuando planteemos actividades, pensemos un poquito de cómo es el contexto de los estudiantes y si ellos utilizan redes sociales, por ejemplo, pensemos cómo la red social me sirve para plantear una actividad. Si ellos se mueven en el medio de la música, en medio de lo visual, en medio de los juegos, ¿cómo puedo yo mirar qué componentes de eso puedo incorporar en mis actividades, buscando que lo que yo haga se asemeje más a su vida cotidiana para que ellos se encuentren más familiarizados y comprendan aún mejor más lo que están haciendo? Y yo creo que el haber hecho el ejercicio de pensarnos qué productos que ellos van a entregar se deben describir en cada etapa, eso ayuda a que esos play y esas evidencias, sobre todo esas evidencias de qué elaboraron ellos, nos facilite también el trabajo como docente, nos lo facilite porque cuando hay unos productos claramente estipulados, también nos queda mucho más fácil identificar si el estudiante pudo aprender, pudo desarrollar esas habilidades, esas competencias, esos aprendizajes, esos conceptos que necesitábamos trabajar. Entonces, por eso les decía, el PLE es una estrategia también buena, recomendada a la hora de plantear actividades con los estudiantes. Plantear actividades donde ellos tengan que gestionar su propio entorno de aprendizaje, donde los productos que ellos elaboren pues van a ser las evidencias de sus trabajos. No sé si alguien tiene alguna otra intervención o pregunta para ya dar cierre y darle paso al profesor Jorge. Andrés Rodríguez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy buenas noches. Y bueno, en primer lugar,
decir que asumir el reto de implementar en 2 semanas, en 2 semanas, un diseño fue importante, fue un reto importante. Lo que dice el profesor Carlos al inicio, y es que uno debe aprender a tener en cuenta unas variables que cuando uno está escribiendo, cuando uno está diseñando el trabajo, a lo mejor no se tienen. Entonces, eso me pasó en la implementación y fue un gran aprendizaje por ello y agradezco por esa experiencia también. Y una sugerencia que tal vez puede ser importante y es que en el trabajo final, para poder retroalimentar el trabajo de los compañeros, tal vez sería bueno tener algún ejemplo de esas evidencias de la implementación en el trabajo final, en el foro, algún tipo de muestra que uno pueda observar más claramente y entender, ¿no? Porque cada uno de nosotros maneja un área diferente y a veces la explicación o la reflexión del docente no es suficiente para entender realmente lo que pasó. Entonces uno como que se imagina un poquito las cosas, pero sería bueno conocer un poco las evidencias, por lo menos una referencia de eso. Vale, gracias Andrés. No, muchas gracias por la recomendación, muy buena idea, lo voy a tener en cuenta, que además de la reflexión puedan poner alguna evidencia, una imagen, una foto, el video, también para compartir y conocer un poco más qué fue lo que hizo el compañero en su ambiente. Muy buena idea, Andrés, y te doy gracias por la recomendación y también muchas gracias por las palabras. Yo sé que tuvieron un reto muy grande de hacer una implementación en tan poco tiempo, pero eso también nos lleva a vivir un poco lo que es el rol docente, ¿no? Que es un rol movido, agitado, y más en esta época, pero quiero felicitarlos porque lo sacaron adelante. Algunos con más dificultades que otros, pero fue un reto hacerlo en tan poco tiempo y lo lograron sacar adelante y les reconozco esa gran labor y ese gran esfuerzo y los felicito también. Profes, por último, Julia está alzando la mano. levantando claro, es que no veo la mano levantada acá. Dale, Julia, te Yo te las escuchamos. canto. Hola, Tranquilo, Julia. profe. Buenas noches a todos. Profe, te digo que en realidad fue un reto y sobre todo hacer esta actividad sin los alumnos no es fácil porque tus amigos tienen toda la voluntad, pero no es el mismo ejercicio porque el alumno tiene la disposición, está en el interés de aprender, de es algo nuevo para él, mientras que tu compañero está haciéndote es un apoyo, tiene toda una cantidad de cosas, sus ocupaciones y sus deberes son muy diferentes, entonces no es fácil. No se logra pues de pronto todo lo que quiere, pero realmente valió la pena de todos modos hacer el ejercicio porque lo que usted decía ahora rato, o sea, cuando uno ya entra a mirar todo lo que uno pone a hacer en las actividades para un reflexionar y con lo que ellos hacen uno se da cuenta que puede mejorar cosas que de pronto está exigiendo mucho y realmente pueden hacer, o sea, que la esencia es de pronto algo más sencillo donde ellos puedan demostrar realmente lo que aprendieron y no tanta cosa, tanta actividad. Entonces, de verdad, o sea, a pesar de que fue un reto que, pues como usted mismo lo comentó ahora, tuvimos las dificultades y todo, pero se logró aprender y se logró tener mucha claridad y la importancia del pleno. Muchas Así gracias es. porque de verdad que con el ejercicio ya nos queda una idea muchísimo más clara de la utilidad y los beneficios que tiene uno trabajar a través de un pleno. Gracias, Julia. Sí, yo entiendo el esfuerzo que hicieron. Varios me escribieron, profe, ¿qué hago? Ahí les ayudé con ideas, los motivé a que lo intentaran hacer, porque más que vivir la experiencia de que ellos tienen que hacer las cosas bien con las personas que implementaron la propuesta, es vivir eso, es vivir es que el escribir y planear es una cosa y vivirlo es otra. Las variables que salen ahí son importantes. Y segundo, porque un PLE aplica para todas áreas de la vida y a todos los niveles. Un PLE puede aplicar para cualquier cosa y es más, en nuestra vida natural pasamos por esas tres fases de buscar fuentes de información, leer, reflexionar con eso que analizamos y compartir nuestros productos.
Entonces, por eso el PLE también era flexible para que si no tenían estudiantes puedan buscar unos compañeros. De nuevo, los felicito por el esfuerzo y como tú dices, Julia, a pesar del esfuerzo, es necesario vivir esta experiencia, implementarla si sea muy pequeñita, porque eso nos puede dar unos datos, una retroalimentación importante para el futuro. Profes, fue un gusto volverlos a ver en este semestre. Les deseo lo mejor de aquí en adelante. Espero que les siga yendo muy bien. Como les dije previamente, de aquí al domingo ya están los que les faltaba entregar la tarea 3 y ya entregaron también la 4. De aquí al domingo van a estar todas las tareas valoradas y retroalimentadas. Y en la próxima semana, no en esta, sino en la próxima, les voy a enviar un correo informándoles sobre la nota definitiva que va a tener cada uno del curso, para que tengan 2 o 3 días para revisar. Si tienen alguna duda, me escriben y ya pasados 2 o 3 días ya las notas las subo a la plataforma Banner, que es la plataforma oficial donde ya queda su nota registrada en la planilla de la maestría. Entonces, la próxima semana les estoy escribiendo sobre la nota definitiva para que la revisen y posterior a eso la subo a Banner. Entonces, profes, muy buena noche para todos. Les deseo lo mejor y los dejo con el profesor Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, bueno. Muchas gracias. Chao. Sí, profesor Carlos. Chao, que estén bien. Listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. muy bien, gracias, Carlos. Entonces tomo la posta, la batuta, la tomamos ahora para presentar nuestro curso. Bueno, primero que todo, pues me da mucho gusto volverlos a ver, ¿sí? Ya tuvimos la oportunidad de trabajar en curso anterior, entonces vamos a rápidamente a ver de qué se trata este curso que iniciamos el día de hoy. Vamos a compartir nuestra presentación. Bien. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, listo, ok. Bien, profes. Entonces, el curso se llama Diseño de Experiencias de Aprendizaje mediadas por las TIC 2. ¿Sí? Ya ustedes me conocen. Jorge Quesada, profesor adscrito al Departamento de Pedagogía y al Departamento de TIC de la Universidad ICESI. Bien. Nuestro curso, ¿sí?, está cimentado o basado en 2 grandes pilares. Uno tiene que ver con la comprensión de una práctica educativa que ya nosotros tengamos diseñada y que la hemos puesto en práctica, y la otra es la de transformar esa práctica a través de el uso de herramientas TIC, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger una asignatura de las que tengan ustedes a cargo, ¿sí? Que pues pienso que arrancarán ahora pronto año lectivo, ¿sí? O los que son de educación superior arrancarán lo del semestre. Escogeremos una asignatura, dentro de esa asignatura, una unidad en particular, ¿ya? Y dentro de esa unidad vamos a buscar una práctica o experiencia educativa. ¿Para qué? Para describirla, analizarla, sacar de ahí, extraer qué conceptos se manejan y a partir de allí pensarnos en hacer una transformación de esa práctica a través del uso de las TIC. Para ello, tendremos en cuenta los estándares ISTE, las experiencias y habilidades del siglo XXI, ¿sí?, para hacer ese análisis, y luego nos aventuraremos a diseñar e implementar la transformación de esa práctica, ¿sí?, a través del uso de las TIC. Para ello,
vamos a darle entrada a un nuevo modelo de integración de las TIC que se llama el modelo TIM. Ya ustedes conocen el TPACK y el SAM-R. Veremos la matriz de integración de TIC, que es el modelo de integración TIM. Luego tendremos oportunidad de reflexionar sobre esa experiencia de aprendizaje que diseñemos y que vamos a implementar. ¿Listo? Los objetivos terminales del curso son evaluar la coherencia existente entre los elementos que conforman una práctica educativa en particular, desde el contexto real del participante. O sea, como les digo, debe ser de un curso que ustedes tengan a cargo. Y los postulados teóricos del modelo de integración de las TIC, en particular el modelo TIM. ¿Ok? Luego veremos lo que es diseñar e implementar una práctica educativa mediada por las TIC, digo, a partir de saber pedagógico, didáctico y tecnológico que debemos considerar a la hora que vamos a implementar una práctica educativa mediada por las TIC. Entonces, primero, conservaremos la práctica, luego nos aventuraremos a transformarla, teniendo en cuenta, ¿cierto?, esa triada que es lo pedagógico, lo didáctico y tecnológico, partiendo de que ya tenemos un saber disciplinar, ¿ok? Bueno, muy bien. El tercer punto es proponer usos efectivos y enfocados de recursos y herramientas digitales pertinentes para potenciar esas prácticas educativas que potencien el desarrollo de las competencias y la construcción de los aprendizajes, ¿sí? Todo favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular el aprendizaje de nuestros estudiantes a través del uso de herramientas TIC. Por último, tenemos como objetivo el ser críticos y reflexivos frente al resultado de esa transformación de la práctica que hemos escogido, ¿sí? Si ven, pues siempre tenemos ese componente reflexivo en cada uno de nuestros cursos. ¿Por qué? Porque queremos que el paso de ustedes por la maestría se logre transformaciones de sus prácticas y también la transformación del docente como sujeto. Al finalizar el curso, estarán en capacidad de diseñar e implementar prácticas educativas que garanticen una alineación coherente y pertinente entre objetivos de aprendizaje, los recursos digitales que se usan, el modelo de integración de las TIC y las didácticas específicas que se usan en esa práctica y en la parte de evaluación. Algo que debemos de tener muy en cuenta a la hora de diseñar una actividad es que haya una coherencia entre esos objetivos de aprendizaje, las actividades que proponemos y la manera como evaluamos, ¿sí? Eso es algo que estamos pretendiendo se logre en el diseño de las prácticas educativas. Bien, el curso está dividido en 4 unidades. La primera unidad, que dura 2 semanas, se centra en el análisis pedagógico, didáctico y tecnológico de una práctica educativa en particular. La unidad 2 ya tiene que ver con el diseño de la transformación que le vamos a proponer a esa práctica desde los estándares ISTE, habilidades del siglo XXI y la incorporación del modelo TIM para la inclusión de las TIC en educación. La tercera unidad, que dura 4 semanas, ya tiene que ver con la implementación. Entonces, es importante que a la hora de escoger la práctica que vamos a transformar, coincida con las fechas de esas semanas en nuestro curso, que serían, para tener claridad, serían de septiembre 24 a octubre 21. Tendríamos las 4 semanas para implementar aquello que vamos a diseñar, esa práctica que queremos transformar mediada por las TIC. Y finalizamos con 2 semanas que tendremos para reflexionar sobre esa práctica que se implementó.
¿Ok? Bien, los entregables, como ya es costumbre, cada semana vamos a tener una entrega. La primera semana, que es la que estamos arrancando, la idea es identificar los elementos de los ambientes de aprendizaje presentes en la práctica educativa, en mi práctica educativa propia. Ahí lo que vamos a hacer es como caracterizar en particular una unidad de nuestro curso, ¿sí? Una unidad. Ya veremos más adelante al final en qué consiste esa tarea. Y dentro de esa unidad, luego vamos a escoger una actividad o práctica educativa para proponerle su transformación. La segunda semana, lo que queremos son justamente evaluar esas posibilidades de transformación de esa práctica que vamos a escoger desde la óptica de lo pedagógico, lo didáctico y las herramientas tecnológicas que se van a utilizar. Bien, ya en la segunda unidad, que inicia en la semana 3, vamos a alinear esos elementos del ambiente de aprendizaje a la luz de los estándares SISTE. En la semana 4 lo veremos es a través de lo que proponen las habilidades del siglo XXI, desarrollo de habilidades del siglo XXI. En la quinta, lo que vamos a hacer es una curaduría de recursos digitales que pueden favorecer, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores, favorecer esa transformación de la práctica con cuáles herramientas digitales. Y ya en la sexta, habiendo recogido eso, nos aventuremos a hacer el diseño de esa práctica educativa que vamos a transformar, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya vuelvo y les digo, de septiembre 24 a octubre 21, que son las 4 semanas que dedicaremos a la implementación, la idea es de que eso que diseñamos lo implementemos y a su vez desarrollemos habilidades de autoobservación y registro de esas prácticas, ¿sí? Que eso nos va a servir en el momento que vamos a desarrollar más adelante ustedes en su proyecto de grado, recuperar una práctica sobre la cual vamos a sistematizar esa experiencia. Entonces, lo que vamos a usar aquí va a ser algo muy valioso que les va a servir a ustedes en ese proyecto de grado, ¿sí? Cuando vamos a reconstruir la práctica educativa. Entonces, tendremos elementos de reflexión y también de registro de lo que va ocurriendo durante esa implementación. Finalmente, tendremos el espacio de reflexión donde ustedes van a elaborar y comunicar un informe de análisis pedagógico, didáctico y tecnológico de la práctica educativa que se implementó. Y en la última semana van a explicitar la estrategia utilizada para tomar en una forma razonable decisiones a implementar sus prácticas educativas con el uso de las TIC. O sea, ella decir qué ocurrió con esa transformación y el uso de las TIC. Bien, los entregables los tenemos aquí definidos. Para la primera semana va a ser la descripción de esa unidad temática de su curso. Luego, la segunda semana tendremos el diseño de esa matriz de posibilidades pedagógicas, didácticas y tecnológicas a la luz del modelo TIM. Y el SANR también está ahí de soslayo. En la segunda unidad tendremos pues, el informe de alineación del contenido de la práctica con el modelo tecnológico de ISTE. En la cuarta, del siglo XXI. Luego argumentaremos sobre cuáles recursos digitales tendremos. El diseño de la práctica en la semana 6. En la 7, la coherencia de la experiencia de aprendizaje diseñada, ¿sí? Para su implementación. Recogeremos evidencias y haremos el informe de autoobservación a través del registro de lo que hemos hecho durante el desarrollo de la implementación de la práctica. Finalmente, presentaremos el informe de coherencia pedagógica, tecnológica, didáctica y, por último, la descripción de la estrategia utilizada para esa transformación de la práctica. A lo largo del curso tendremos videoconferencias. En cada cambio de unidad tendremos un encuentro
donde haremos un balance sobre lo que, digamos, esos aprendizajes, ese resumen de aprendizajes que nos da cada unidad, al final de cada unidad, y lo que proyectamos para la que sigue. Bien, la evaluación está constituida por trabajo individual, que será el 50%, trabajo en grupo del 20% y el aprendizaje colaborativo, 30%. Las claves ya ustedes las conocen, ¿sí? Que es el acudir al docente, la comunicación asertiva, atender muy bien las rúbricas para los aprendices que evalúan, cumplir a lo máximo el tiempo de las actividades, la autogestión y la coevaluación estará presente en el momento. ¿Alguna pregunta, profes? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla que no reconozco acá? Bueno, yo tengo una inquietud, es ¿cuánto tiempo más o menos podría durar la experiencia de aprendizaje que se va a diseñar, implementar y sistematizar? No tengo, o sea, ¿de cuánto es la duración de la experiencia? Sí, señor. No, pues, mira, la actividad es lo que dura una actividad, ¿sí? Si tú la puedes hacer en una clase, listo, puede ser la actividad de una clase. Si ella se demora dos, o si puede demorarse las tres. La idea es que tengamos tiempo de que se pueda implementar en esas 4 semanas y nos da también tiempo para el registro de lo que sucedió y la parte reflexiva de lo que ocurrió, ¿sí? No es que tiene que decir, no, es que tiene que durar. Mira que el enfoque es este. Caracterizamos la unidad, pero dentro de la unidad hay una serie de prácticas educativas o experiencias de aprendizaje que le dan a los estudiantes, ¿sí? Entonces, es esa unidad de tiempo de lo que va a durar la práctica, ¿sí? Entonces, puede ser una semana, una clase, 2, ya depende de la que tú decidas que pueda ser transformada con el uso de las TIC, ¿ok? Muchas gracias. ¿Claro? Sí, señor. Bueno, a ver, 3 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? Oye, Yo, profe, Andrea. Andrea. Buenas noches compañeros también, a todos muchos saludos. Profe, mi Dime. preocupación es en cuanto a la parte de la implementación, bueno, Sí. tanto en el diseño como en la implementación, porque pues estamos hablando de un diseño y una experiencia mediada por las TIC, donde Sí. vamos a utilizar, pues hacer una curaduría de las herramientas y todo lo que vamos a usar. Sí. Mi realidad en estos momentos, lo mismo que le comentaba al profesor Carlos, Sí. pues es que mis estudiantes y con la actividad que hice ahorita en el curso pasado, fue solamente WhatsApp, porque es lo único que estamos trabajando ahorita con mis estudiantes. Y de verdad que sí, fue una actividad corta la que hicimos con el profesor Carlos, fue difícil, no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil, no hay respuesta del 100% de los estudiantes. Es muy difícil porque pues no estoy en contacto directo con mis niños, sino que pues, primero toca hacer una cadena. Entonces yo hablo primero con el papá o con la abuela y explicarle a las abuelas es más difícil. Bueno, todo es mucho más complicado. Entonces, me toca hacer que los papás primero lo entiendan para que ellos luego me colaboren y medio le expliquen a los niños. A los niños a veces no les entienden, no les tienen paciencia. O sea, si esa actividad con el profe Carlos fue corta, igual fue gratificante, pero no dio el resultado que de pronto yo quisiese que hubiese tenido, ¿sí? Porque pues todos no tuvieron el buen resultado, muchos quedaron como a medias, las evidencias, no recibí evidencias de varios estudiantes porque no tienen ni siquiera un celular ni internet para enviarlas, porque con ellos pues tengo varios que me comunico solamente por llamada telefónica. Entonces sí me preocupa eso en cuanto al diseño de la experiencia, pero entonces yo creo que aterrizada al contexto que estamos viviendo, me preocupa un poco esa, digamos, de mi parte. Bueno, Andrea, lo que menos quiero es que se preocupe. Y esto no es para que se preocupe. Empecemos. ¿Qué curso tienes asignado tú y cuáles son tus estudiantes? Bueno, yo trabajo con grado primaria, con grado tercerito de primaria.
Sí. Tengo 35 estudiantes, de los cuales pues puedo decir que me responden bien, no en el tiempo muy rápido, pero bien, entre 20, 25. O Uf, sea, siempre me quedan como 10 no, volando. pero ¿y de qué se queja, Andrea? No, pero pues usted no se imagina las maravillas que hago. Bueno, Pero Andrea, pues de venga, esos, mira, Andrea, hay algo que es importante. Yo digo que este curso, como se dice, nos cae como pedrada en ojo tuerto. ¿Por qué? Porque ahorita sí que se requiere de, digamos, el generar experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC, porque sí o sí tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿En qué otro momento, sino en este, tenemos que hacer esto? Entonces, tú de alguna forma estás pensando en cómo llegarle a tus estudiantes, cómo proponerles actividades, ¿cierto? Tienes un contexto y tienes unas limitantes. Con esas vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces lo importante es que tú puedas hacer el diseño, que tú puedas implementar con los que se puedan implementar, ¿ok? Y tomar acciones o reflexiones respecto a lo que pasó. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces no tienes por qué preocuparse, ni aquí se está diciendo, vean, es que usted no lo hizo con el 100% de los estudiantes, entonces yo lo voy a calificar es por la cobertura que usted tuvo. No, 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 no. Me interesa, o qué es lo que nos interesa, que tú tengas las habilidades para diseñar experiencias de aprendizaje donde estén mediadas estas experiencias por las TIC, que tengamos coherencia entre los objetivos que se tienen, qué es lo que se va a implementar y cómo lo vamos a evaluar, todo mediado con lo de las TIC, y que tú puedas reflexionar sobre esa transformación que te estás pensando, ¿ok? Eso es lo que cuenta. Lo de la implementación, como bien lo decía el profe, Carlos anteriormente, nos da pautas de que ve, esto que yo pensé, de pronto no salió como yo esperaba por A, B o C, y lo puedo a futuro transformar cuando pasen este tipo de cosas o cuando hayan ciertas circunstancias. Así que cero preocupación, Andrés. Andrés, ah, qué pena. Ah, bueno, ¿listo? profe, sí, sí, o sea, igual, pues quería quedar como eso claro, pues porque, pues lo que yo le digo, o sea, mis estudiantes no cuentan con computador, lo único que me comunico con ellos es por WhatsApp, porque Pero ellos no tienen listo, pero de alguna forma ¿cómo estás dando tus, digamos, tus clases? ¿O cómo eh, estás videos tratando? tutoriales. O Ah, sea, eso todo es. es por WhatsApp y yo les hago videos tutoriales de las actividades que hay que hacer o infografías y eso es lo que Vea, va. Andrea, mira todo lo que has hecho. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que, mejor dicho, Andrea, usted ya la tarea la hizo. ¿Por qué? Porque usted antes tenía unas tareas que se dan en presencialidad y ahorita las está transformando con las TIC de esa manera. Entonces, señorita, Muchas gracias, profe. Buenas bueno, noches. sí, Andrés, Habla ¿o quién Oscar está hablando? Campas. ¿Quién? Oscar Campas, un saludo cordial. Oscar, qué gusto de oírte. Lo mismo para usted, para mis demás compañeros, un saludo fraterno para todos. Yo tengo una sola pregunta y es sobre el tema de cómo desentrañar posterior a la implementación esos resultados. Lo digo porque nosotros hemos venido haciendo ese ejercicio, pero Sí, digamos sin suscribirnos propiamente a una metodología. Es decir, nosotros, de acuerdo a lo que evidenciamos, partimos haciendo unas descripciones de los hallazgos y cómo nos fue, pero no bueno, hemos, la verdad, yo, digamos, no hemos hecho el ejercicio propiamente, es decir, de definir si vamos a trabajar sobre una interpretación hermenéutica de los resultados de estas implementaciones, que eso significaría necesariamente, digamos, tener unos mínimos, unas categorías de análisis que pueden ujú, ser evidentemente relacionadas con la apropiación bueno, de las TIC, con lo colaborativo. Entonces me gustaría saber si en esta oportunidad, y como el curso también es largo, ajá, vamos a tener en alguna conferencia, digamos, algún esbozo sobre lo que sería, ok, digamos, propiamente el tema metodológico, ¿no? Si vamos a hacer descripción densa, si vamos, es decir, ok, porque al final yo puedo, como Oscar Campas, puedo sí, decir, no, mi experiencia, porque uno es muy pasional y yo lo reconozco, ¿no? qué Mi bueno, experiencia fue una cosa fabulosa, pero uno deja de desentrañar
algunas categorías que surgen allí, que son emergentes y que creo que allí está el verdadero aprendizaje y uno las deja pasar. Bueno, entonces, Oscar, muy interesante y tienes preocupaciones ya de magíster. Y me parece que estuviera hablando ya como desarrollando tu trabajo de proyecto de grado. Pues quiero decirle que se le tiene. Vamos, aquí en este momentico, como están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Mire, verás, vamos a utilizar la técnica del diario de campo. Y en el diario de campo, ustedes van a registrar lo que va ocurriendo, se describe los hechos, ¿sí? Toda observación es difícil uno dejarla totalmente, pues, sin la apreciación de quien observa, ¿ok? Y se anotaría la reflexión sobre lo que está ocurriendo a partir de lo que tú ves. Tenemos este modelo y tenemos este otro, ¿ok? Descripción de lo que pasó y en la semana y la reflexión. Y esto lo vamos a hacer particularmente en lo que tiene que ver con cada una de las semanas de nuestro curso, lo que de este curso que estamos diseñando. ¿Ok? Ah, perfecto. Lo que va pasando, lo que tal. Aquí la idea es de que tú describas qué es lo que pasó y sobre eso vas. Entonces la idea es no perder los datos. Inclusive si en algún momento dado podemos recoger de una vez voces de actores, es lo que les digo, va a ser algo muy interesante o muy valioso a la hora de tener que reconstruir una práctica educativa con miras de la sistematización de dicha práctica. ¿Ok? Bueno, por acá tenemos a Iván y también había una señorita. Esperen, le damos la voz primero las damas. O ya no hay más. Sí, Julia desde hace rato. Julia. Qué pena, profe, se me quedó ahí la manito desde ahora, pero no. Ah, porque yo pensé ya la tenía cansada, pobrecita. Sí, ya la voy a quitar. Bueno, Iván Darío. ¿A Iván le pasó lo mismo? No, no me pasó lo mismo, sino que el computador tarda en responderme para activar el micrófono. Bueno, listo. Porque he estado trabajando de corrido desde mediodía hasta ahora y no lo he apagado. Uy, no me diga. Recibiendo actividades de cierre de periodo, porque hoy es que los estudiantes se están manifestando con actividades. Ok. Bueno, entonces, mire, profesor, la pregunta mía apunta a lo siguiente. Nosotros ya vimos un curso llamado Diseño de Experiencias de Aprendizaje número 1. Sí. Estoy viendo que esencialmente se va a hacer lo mismo, pero con otra práctica educativa. O sea, usted me corregirá si me estoy equivocando. Esencialmente vamos a hacer lo mismo, pero entonces vamos a cambiar la unidad que hicimos, que diseñamos en Diseño de Experiencia de Aprendizaje 1. Vamos a cambiar el modelo a aplicar, que allá aplicamos TEPAC y acá vamos a aplicar otro. Sí. Y van a cambiar las herramientas de recolección. ¿Es así o entendí mal? Sí, básicamente es eso. La idea es involucrar otro modelo de integración de las TIC, ¿sí? Y aprovechar para transformar otra práctica. De hecho, ustedes ven a la par en este momentico, están viendo otro curso, ¿cierto? Sí, estrategias de evaluación. Entonces la idea es como integrarlo con esa parte. Sí, aprovechar también eso para que esas actividades les puedan enriquecer desde esa otra materia. Espérate, por acá tenemos a alguien más que va a preguntar, están bastante participativos. Sí, o sea, la pregunta mía, profesor, apuntaba que uno tendría que coger un tema distinto al que cogió en diseño de experiencias 1. Pues yo diría que sí, o enriquecerlo. Podemos tomar ya ese y a partir de ese, bueno, ¿qué otra transformación se le puede hacer? Máxime que haya una reflexión. Entonces se podría enriquecer ese. Y Sí, también aprovechar sí. para utilizarlo con lo que tienen ustedes del otro curso de evaluación. Sí, porque o sea, le pregunto, esta parte únicamente se quedó en diseño, o sea, no se ha implementado. Debido al tiempo no se alcanzó, por lo menos el que diseñé, no alcancé a implementarlo, sino únicamente en este periodo, por lo que hubo un cambio en el calendario
académico, desde la Secretaría de Educación se cambió todo ese Se cronograma que modificó. había. Exactamente, el cronograma que había lo cambiaron desde Secretaría de Educación Departamental. Entonces no fue posible la implementación en el segundo periodo y la voy a hacer en el tercer periodo. Listo, pero entonces, La pregunta mía apuntaba a que ahora hay que darle un enfoque metodológico con otro modelo de integración de distintos artefactos. sí, sí, eso es. O Ya. sea que, Y, mire, verás, tú tienes una práctica y esa sí, práctica desde el punto de vista de integración de las TIC tiene varias lecturas. Entonces tú vas a decir, ah, listo, desde los estándares ISTE trata de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, esa práctica que yo he escogido, desde lo que me dice ISTE, ¿a qué le estoy apuntando? ¿A cuál le estoy favoreciendo desarrollo de habilidad? Eso no te lo dice en INTIPAC, ni eso te lo estás colocando en SANER, ¿sí? Pero entonces ya lo puedes enriquecer. Ah, resulta que al utilizar esta actividad de esta forma, con esta herramienta, le estoy apuntando a que los estudiantes sean, sean un por ejemplo, en mi aprendiz caso, profe, empoderado. por ejemplo, profe, en mi caso le estoy apuntando mucho y fuertemente, porque la materia mía es tecnología informática, le estoy apuntando Sí. mucho al estándar este de pensamiento o pensador computacional. Ah, súper. Que es la parte que quiero desarrollar con los estudiantes, porque no, Listo, pero eso para que aprendan a solucionar problemas. En SANR ni en TIPAC lo mencionas. ¿Sí me entiendes? Ya entonces, desde el estándar ISTE está. Eso, desde las competencias del siglo XXI, le estoy apuntando a tal. ¿Sí? Es Sí, complementarlo. ¿Sí? ya. Esa, Y esa veo es que, la idea. y veo que usted incorpora una herramienta aquí llamada diario de campo. El Eso diario. necesariamente sí o sí hay que diligenciarlo, ¿cierto? Sí, sí o sí. Sí o sí hay que diligenciarlo. Sí o sí. Correcto. Y eso es un producto que se entrega semanalmente o se va a entregar ya al final cuando se haya implementado toda la práctica. Al final. ¿Por qué? Porque aquí es una forma que ustedes vayan acostumbrándose a registrar lo que va pasando y les va a dar los elementos para la reflexión de que ustedes tienen que entregar. ¿Ok? Bueno, y una última pregunta ya para darle paso a los otros compañeros que están levantando la mano, es la siguiente. Yo ahora mismo tengo 6 cursos de grado séptimo, pero de esos Sí. 6 cursos de grado séptimo, no, por ahí en promedio entre 8 a 10 estudiantes de cada uno de esos grados son los que efectivamente pueden conectarse a Internet mediante Wi-Fi y tienen computador como tal para actividades, porque el resto está haciendo son guías físicas que la institución entrega. Entonces uno tendría que implementarla en en un solo grado, por ejemplo, séptimo uno, o puedo coger uno de séptimo uno, otro de séptimo 2, otro de séptimo 3 y así. Tienen libertad para hacerlo. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, a ver, quién más teníamos por acá? Andrés Rodríguez. Andrés. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Creo que el compañero Iván más o menos contesta la pregunta también. Si está Es claro que, lo que hay que hacer, yo No he entendido, la verdad, mucho. perdón, estaba poniendo alguien cuidado tiene por porque ahí sí activado el estaba micrófono. una tarea. Vamos a ver si podemos callar a... Creo que es la compañera Julia. Bueno, la pregunta es la siguiente. Esa primera actividad que hay que analizar ahorita en la primera semana para la primera entrega, según entendí, es la misma unidad que se va a trabajar durante el semestre. Bueno, lo que vamos a caracterizar es la unidad. En la primera semana pues, ahorita les explico lo de la primera actividad. Se caracteriza la unidad, ¿sí? El contexto pedagógico, las actividades, algo de las estrategias, por decirlo así, es la unidad. Pero dentro de la unidad escogeremos una práctica que es la que vamos a transformar, ¿ok? Y es la que vamos a trabajar durante el semestre. Pues sí, durante el curso. Ya. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Giovanni.
Buenas noches, profesor y compañeros, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, una preguntita que me surge ya que vamos a trabajar parte de la sistematización con esta práctica. Eh, Respecto a eso, pues nosotros escribimos la asignatura, ¿no? Del trabajo de grado, Sí. pero me queda la duda respecto al tutor. ¿Uno desde qué momento comienza a trabajar con ese tutor? ¿O ellos lo contactan a uno? ¿O cómo es el procedimiento ¿Ya en te lo ese caso? asignaron o todavía no? No, no, señor. No, entonces, pues pronto les llegará pues la notificación de quién es. Y la idea es que se trabaja, ¿este ya es el último semestre de ustedes o tienen otra? ¿Cierto que tienen este y otros más? Sí, Sí, señor. y otro más. Listo, entonces en este semestre empiezan, sí, el acompañamiento con el tutor, donde se pide pues que más o menos tengan ya lo que es definido cuál es la práctica que van a sistematizar, el objetivo de la práctica, los ejes, y si es posible poder llegar a conseguir hasta algo del marco teórico. Es lo que se espera más o menos en este semestre. Y van a tener el acompañamiento del tutor donde va a ir pidiendo o les va a ir diciendo orientarlos en ese sentido. Y ya para el otro semestre, finiquitar ya con lo que es la reconstrucción de la práctica, la parte reflexiva, la interpretación de eso que se consiguió y ver los resultados y hacer las respectivas conclusiones. ¿Ok? Pero sí te contactan en este semestre, empiezan a ese acompañamiento. Bueno. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más tenemos por acá? Hable, porque es que no alcanzo como a recorrerlos. Buenas. ¿A Buenas quién tenemos noches, aquí? Profito Juliux. Ok. Tengo ese seudónimo, pero mi nombre es Julio Antonio López Mancipe. Bueno, muy bien. Buenas noches, profesor Jorge Quesada y compañeros y compañeras. Soy estudiante de tercer semestre, ¿no? Ingreso a tercer semestre y pues la verdad estoy un poco como, va a sonar un poco como jocoso, chistoso, o no sé. Hasta ahora estoy, o sea, enterado de que ya arrancamos clases. Por ejemplo, si no es porque veo el correo y veo al de Paola Lozano o algo así, y veo que estaban hablando con el anterior profesor y que ya inclusive terminaron un trabajo de antes. No sé si fue que no escribí bien las materias, qué pasó, pues yo entré a la matrícula financiera y escribí algunas de las materias que me aparecían después en las fechas estipuladas, pero la única que recibí invitación para entrar es en esta, en mi correo, ¿no? En mi correo personal y también por la plataforma de Canvas. Entonces, si estoy muy perdido, no sé cuándo arrancamos semestre. Miré el calendario, no, las fechas no son muy claras. El calendario, entonces yo dije, la pausa. Yo tenía entendido más o menos que el 10 de agosto iniciábamos, pero la verdad, ahí sí, usted que anda más en ese medio, no sé si de pronto fui desatento. Esa es la primera situación. La segunda, pues yo respecto había una materia que se llama Seminario de Investigación 1, ahí tenía que plantear como un anteproyecto de grado, Sí, ¿no? Que es previo al proyecto. Pero sí, de acuerdo a mi experiencia, pues sé que uno por el camino puede ir cambiando, ir acomodando el sí, proyecto, porque es que se puede ampliar y uno tiene que delimitarlo, porque hay cosas que sí, no van a ser alcanzables. Por ejemplo, el mío era para hablar de este problema de seguridad informática y que se diferencia de la seguridad de la información, que no es lo mismo la seguridad informática que la seguridad de la información, porque muy esa es mi bien. área. Y estoy en el grado noveno, décimo y 11. Y tengo que decir si le voy a aplicar a los de noveno para que el otro año, cuando sea el otro semestre ya de finalización, los de noveno ya pasan a décimo. Entonces me toca hacer, si mejor lo hago con los de décimo, con los de 11 no, porque ya están saliendo, con los de décimo, pero tendría que ser a una cosa muy rápida. O los de noveno, que con ellos puedo trabajar más largo el tiempo. Ok. Entonces, ese tipo de cosas son las que estoy estudiando, profe. Y pues me gustaría que me orientara la primera pregunta, si lo permiten mis compañeros, brevemente, qué está pasando con la situación, porque estoy muy Bueno, sorprendido. no, no, Qué no. pena. Entonces, yo lo que te sugiero es que le escribas a Paola, ¿sí? Y le manifiestes tal cual como me lo has dicho. Vea, Paola, yo hice matrícula financiera y tal, y nomás he recibido esto. Estoy un poco embolatado respecto a lo que es el calendario y mis materias. Le agradecería me diera las fechas, el cronograma y tal. ¿Sí? Con eso te Sí, lo resuelve. La segunda parte, recomendación,
es que trabajes con el grupo que vas a poder tener contacto, porque es muy importante en la sistematización tener las voces de los actores, de aquellos que estuvieron involucrados. Entonces, la recomendación sería eso. Y la otra, recuerda pues que la sistematización no tiene que ser una pues mega actividad, puede ser una actividad que tú quieras expresar qué sucedió en ella, cómo se diseñó, qué se aprende de ahí, o qué referentes teóricos tú usaste y comprobaste si eran o no eran válidos, que digamos que saber se puede emerger de ahí a partir de lo que tú vas a experimentar. Entonces puede que salga una teoría de Profito. Profito Julius propone en Julio López, seguridad sí, informática tal. sí. Puede llegar a Sí, ser sí, eso. sí, me gusta mucho el tema y al menos, por ejemplo, que puedan diferenciar los chicos entre seguridad informática y seguridad de la información. Eso Y es que algo entiendan muy valioso. que hay una diferencia entre dato e información. Sí, Que la muy información bien. es cuando ya tiene sentido el dato. Datos es lo que hay. Entonces, que entiendan ese concepto sería bueno y que los papás y los de la casa, Uy, se nos... no, ese sería como el objetivo. Pero Ok, gracias, sí, me dio buena energía. bueno. Voy a hablar con Paola a ver qué pasó. Sí, esa sería la jugada. Pero muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? ¿Otra preguntita? ¿Alguien más? Bueno, parece que no tenemos más consultas. Entonces, pasaremos a explicar un poco en qué consiste la primera actividad de la semana. De la primera semana. Se quiere es lo siguiente, que ustedes seleccionen un curso los que tengan asignados, porque hay profes que pueden tener, ya me dijeron, no, yo tengo para varios grados, seleccionamos un curso de ellos. Luego, una unidad en particular, ¿sí? Donde esté involucrada la práctica que vamos a rediseñar. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta semana, la entrega, es que ustedes tienen que dar un contexto pedagógico, es decir, la institución educativa es tal, el curso en el cual lo voy a implementar o que voy a transformar es la unidad, es grado tal, con este número de estudiantes que tienen tales características, por decirlo así, darle un contexto de esa práctica que yo voy a transformar, en dónde o quiénes son los actores que van a estar involucrados sobre los cuales voy a ejercer esa práctica. Establecer los saberes de la unidad, de esa unidad. Saberes en términos del saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Esto está orientado hacia qué tipo de competencia o qué competencia es la que yo quiero desarrollar. Así se definen desde el saber conocer, el saber hacer y el saber ser que quiero propender en los estudiantes. Luego, describo lo que son las interacciones. Eso en particular es a través de las actividades. ¿Cuáles son las actividades que yo les propongo o que se proponen de forma general en la unidad que estoy caracterizando? También mencionar el espacio y el tiempo en que esa práctica educativa se da, ¿sí? Uno de esos espacios y tiempo es justamente esta mediación que se hace remota de educación online, ¿sí? De educación remota. Es un espacio. Otro puede ser una práctica que no, es que eso se da, es en la biblioteca. No, eso se da en el salón de clase. No, es en la sala de cómputo. Es en la cancha o el gimnasio del colegio. Entonces hay que describir en qué tiempo se da y en qué espacio. Lo otro, los recursos que se utilizan. ¿Con qué recursos cuento yo para desarrollar las actividades que hay en esa unidad que estoy caracterizando? Que son libros, que son notas, que es el computador, que usamos el internet, que todos esos recursos que están involucrados en lo de la unidad. Y por último, la forma en cómo se hace la evaluación, ¿sí? ¿Por qué todo esto? ¿Sí? Porque algo que va a ser importante más adelante es buscar esa alineación entre aquellas cosas que yo quiero que los estudiantes desarrollen, ¿sí? Las actividades que se proponen, y recuerden que aquí van a estar mediadas por las TIC, y la forma
cómo yo estoy evaluando. ¿Qué es lo que yo estoy evaluando? Entonces necesitamos que haya como esa coherencia entre lo que quiero que ellos aprendan, las actividades que yo les ofrezco para que desarrollen esa competencia y la manera como le estoy evaluando a los estudiantes para garantizar de que han adquirido esa competencia o han desarrollado la competencia o a qué nivel o qué grado de desarrollo han logrado, a la que han llegado, pues por decirlo así. Bueno, profes, eso es lo que tenía para compartirles y darles oficialmente apertura del curso. Voy a esperar pues de que la grabación se genere para incrustarla de una vez en la plataforma y puedan tener ya disponibles los materiales de la primera semana. Les agradezco mucho su atención y espero pues que recorramos juntos este viaje de interaprendizaje sobre el diseño de experiencias mediadas por las TIC, ¿ok? Bienvenidos y con la mejor disposición para que aprendamos y logremos los objetivos de aprendizaje que nos trazamos. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, por la orientación. Bueno. Saludos para todos. Muchas gracias, profe. Gracias, que estén Pase buena bien. noche. Bueno, Muchas listo. gracias, profe. Gracias, Estén muy profe. bien. Hasta luego a todos. Estén bien. Hasta Estén muy luego. bien. Luego, gracias. Hasta luego. Bueno, finalizamos ya.